buenas a todos, somos Rati y Síncope. ¿Qué? No sé, te he visto de así, me recordaba Art Attack. Muy buenas a todos, somos Rati y Síncope. Muy buenas. Y hoy vamos a hacer feliz a alguien, porque vosotros pensáis que nos recomendéis películas y pasamos de vosotros. En absoluto, ya que algún afortunado o afortunada le escribió a Síncope por Instagram para decirnos que viéramos Censor, película que hoy nos lo tragamos por ti, persona que se lo dijo, que dejaré el comentario aquí en pantalla. Esta recomendación fue a través de Instagram y además, como tenemos un grupo de Instagram que se llama Podridos con Olfato, ahí comenté un poco, hice como una especie de votación a ver si la gente la había visto o si al menos le apetecía que comentáramos esa película, ya que en su momento, allá por 2021 cuando se estrenó, recuerdo que mucha gente insistió en que la viéramos, pero no sé muy bien por qué no la vimos, y porque no nos gustaba mucho el póster, nos daba vibras de otras películas de venganza, de niñeras, o simplemente es que habían salido muchas películas que a priori nos interesaban más que estas. Es que hablamos de 2021, un año donde, joder, había muchas pelis con los pósters parecidos, pósters de doble capa, pósters de que para la parte de arriba veías una cosa y la parte de abajo veías como la contraria, y me daba mucha pereza, la verdad, ver Censor cuando era una chica simplemente con un hacha y ese doble juego del póster. Y sobre todo también el tema de las luces de neón, algo que también se explota mucho, no solamente en el 2021, sino es una retahíla muy abundante de pósters por el estilo. Pero bueno, que simplemente por lo que sea nos sentimos disuadidos de esta película y la hemos retomado ahora. Pero hoy os traemos uno, lo tragamos por ti, una pequeña parte sin spoiler para todo el que le interese esta película, porque realmente va a ser una recomendación extraña, también os lo digo, porque esta película de Reino Unido, ¿cómo estamos con Reino Unido últimamente?, de 84 minutos de 2021, es de la directora Prano Bailey Bond, directora que solo tiene cortometrajes y capítulos de una serie que creo que no conocemos nadie. Por lo tanto, este es su primer largometraje y realmente, para serlo, la verdad que ha sido muy atrevido, ya que en esta película nos encontramos en 1985. ¿De qué trata la película, Rotten? Pues trata de una chica que en 1985 trabaja censurando películas, y no solo películas de terror, sino dibujos animados, etc. Es una persona encargada de censurar y de poner rating a las películas del Reino Unido de los 80, que ya os digo que lo censuraban absolutamente todo. Vamos, que son los que ponen los límites un poco de la moral, de lo que los espectadores y el público puede o no puede ver, y básicamente los que recortan. No tiene nada que ver con los censos poblacionales, que oye, llamarme tonta, llamarme inocente, o llamarme que le doy muchas vueltas a las cosas, pero jamás me había planteado que censor se refería a censura. De hecho, yo escuchaba censor en su momento cuando nos la recomendaban, y yo solo pensaba en censos poblacionales. Claro. En un censo municipal. Claro. Así que, como comprenderéis, las ganas de verlas pues eran pocas. Tú eres la que te reías de mí por lo de Pedestrian, ¿eh? Bueno, te lo recuerdo. Yo cuento todo sí. a nuestros suscriptores. Lo bueno y lo malo, cuando parezco lista y cuando no lo soy. Pues la película del censo municipal, Censor, no. Y precisamente de eso va la trama, y la verdad que es bastante interesante lo que se plantea, ya que hablamos de los años 80, cuando el rol mataba gente y cuando las películas de terror volvían psicópatas a los espectadores. Y esto es algo que la película es muy palpable, ya que nuestra protagonista está totalmente en contra de la violencia. Ella trabaja de eso para protegerte. De hecho, le llaman la señorita perfección entre su empresa y entre sus compañeros, como dando a entender que es una censora muy estricta y que no deja pasar ni una. En las primeras escenas, por no decir en la primera secuencia, ya nos damos cuenta de esto. Parece una señorita Rottermeier, no solamente por su aspecto, sino por su comportamiento y por las formas de trabajar que tiene. La forma en la que está presentada esta película, la verdad que es bastante psicodélica. Es una película que tiene una fotografía muy parecida a películas como Mandy, Color Out of Space, es ese estilo de película, sin ser excesiva, ¿vale? La película sí que es verdad que la trama es la que es bastante sencilla y la protagonista es totalmente entendible. Por otro lado, la película va directa al grano, creo que es una película que tiene bastante ritmo y no tiene esa característica que muchas películas con esta estética tienen, y son esos eternos planos, secuencias muy largas donde no ocurre nada, una excesiva quizás importancia a la banda sonora. Aquí todo está presente, pero nada se me ha hecho de relleno y nada se me ha hecho de sobra. He tenido la sensación de que constantemente pasaban cosas y que tenía mucho lenguaje narrativo, pero esto último lo hablaremos un poco en la parte en profundidad en la parte con spoiler. Y es que esta película es para los fans del terror psicológico. ¿Os gusta el terror psicológico? Esta película lo tiene a mansalva, lo tiene hasta el punto de que
te arrolla demasiado el terror psicológico de esta cinta a mi gusto, porque sí que es cierto que sigue el patrón del ABC en el que el espectador va cogiendo la idea de por dónde te quiere engañar la película, pero la propia película te dice precisamente lo que estás pensando y hace el efecto de pensar, era tan obvio que la película no va a ir por ahí, pero quizás sí, y sé que muchos no me estáis entendiendo, pero si habéis visto este tipo de películas estoy seguro que sabéis por dónde voy. La sensación tuya como espectador es que quieres adivinar constantemente por dónde va a ir la película. La película en algún momento intenta despistarte ofreciéndote varios caminos, pero llega a un punto donde tienes bastante claro por dónde va a tirar y la película es consciente de eso. No es que tú la hayas pillado porque eres muy listo, pero para mi gusto esto va un poquito más allá. Esto simplemente es la excusa para realmente el trasfondo y la intencionalidad que tiene la película. Ya os adelanto que de estas películas que tratan los trastornos mentales, los traumas, la intriga, el terror y que pretende mezclarlo todo, es de las que más me ha gustado. A mí por lo contrario, precisamente porque yo venía a ver una película tipo Asesinato en 8 milímetros, una película que me hablaba de la censura, de los vídeos de snuff, que me hablara un poco incluso de simplemente la paranoia social del hecho de que las películas de terror crean psicópatas. La película, en el momento en que te presenta ese conflicto psicológico, ese terror psicológico, se olvida completamente de la trama principal que hemos venido a ver. Ya que os digo que la película me ha hecho síncope, va al grano, te habla de la censura, te habla de eso, pero en el momento que conoces lo otro, eso pasa a un segundo plano o directamente se olvida. No es una película policíaca, no vais a ver Asesinato en 8 milímetros, no. Ni tan siquiera vais a ver Tesis, una de las películas con las que también se ha comparado esta. Es otra película totalmente distinta, más centrada en apariencia, en la psicología de la protagonista, pero que sí que esconde una trama sobre vídeos snuff que al menos yo sí que he percibido. Igualmente yo a la película le voy a poner un 6,5, está bien, pero la verdad no me ha cambiado la vida. ¡Qué poco! Me hubiera, ya os digo, si llega a tirar de la trama de que las películas vuelven loca a la gente, o de incluso ese tabú, ¿no? De que el cine de terror es para enfermos, de la censura, hasta qué punto la censura puede ayudar a que la gente no sea tan violenta, que hemos normalizado la violencia. Si llega a tirar por ahí, que por donde parecía, a raíz de una persona que censura, me habría gustado más. Pero si me presentas eso y luego me llevas a una trama totalmente distinta, de terror psicológico, de misterio y de paranoia mental, o de enfermedades mentales, pues la verdad que a mí me pierdes completamente. O una cosa o la otra. Yo por mi parte le voy a poner un pedazo de 8. A mí me ha gustado mucho y me ha gustado más a la mañana siguiente que cuando acabó la película ayer. Os tengo que reconocer que le he dado muchas vueltas al desenlace, al trasfondo de la película y sobre todo al final explicado. Cuestión a la que vamos a intentar dar forma en la parte con spoilers. ¿Y sabéis por qué a Síncope le ha gustado más que a mí? Porque es que esta película se parece una barbaridad y si os gustó esa película, esta os va a gustar también, a Daniel Isn't Real. ¡Hostia! ¡Hostia, es verdad! Quizás sí. Pasó exactamente lo mismo. Yo le bajé la nota porque yo quizás desconecté y Síncope en cambio le encontró el punto que le ha encontrado a esta, que creo que las hace tan parecidas. Hostia, puede ser. La verdad que no me acuerdo desglosando en detalle Daniel Isn't Real por qué me gustó tanto. Pero sí que es de esas películas que yo supe apreciar y que no tuvo mucho éxito en general por la gente, precisamente por la temática que trataba y la estética que tenía. Una vez más por la apariencia, que creo que es exactamente lo mismo que le ocurre a esta, a pesar de que esta sí que tuvo un poco más de bombo, creo al menos en su momento. Daniel Isn't Real, ojito, hijo de Schwarzenegger y hijo de Tim Robbins. Esos son los protas. Pero ahora sí, vamos a la parte con spoiler de Censor. Lo primero que quiero comentar un poco así a modo general es que yo sí que creo que esta película ha tratado todos los temas que los dos veníamos a ver. No creo que en ningún momento haya dejado de lado el tema de los vídeos snuff, el tema del gore gratuito, el tema de la censura, el tema de los censuradores, de cómo afecta todo esto a los espectadores, de si realmente pueden influenciar o no en el público a la hora de cometer algún asesinato o darles ideas de cometer algún asesinato. ¿En qué pasa si los niños ven esos ejemplos en dibujos o se topan con una peli de estas nasties y les condiciona de alguna forma su comportamiento de adultos? Yo creo que todo eso ha estado presente constantemente de alguna forma, o bien por medios de comunicación que nos estaban hablando de fondo, o por conversaciones que tenían los compañeros de trabajo, o de forma muy implícita con el lenguaje no verbal y el lenguaje narrativo de la peli, que para mí ha sido exquisito y de las películas que más lo he detectado, a pesar de que no soy para nada ni una profesional, ni una experta, ni pretendo dármelas de nada. Pero hay películas que simplemente te
te entregan algo que no sabes muy bien cómo catalogar y después te das cuenta que es el lenguaje narrativo de la propia peli. Lo que para Síncope ha sido el lenguaje narrativo, para mí ha sido la trampa de la película. No me gusta cuando me tratan de imbécil. Y a mí esta película ha habido momentos que me da la sensación de que me quería llevar de la manita para hacerme sentir listo. Y es lo que me ha molestado, porque hablemos de ello. Sí, la película se centra en la censura, pero ¿cómo lo han construido? De golpe nos meten la historia de un tío que se ha cargado a su familia por culpa de ver The Langed, según el asesino amnésico. Un asesino que vio esa película por culpa de que los censuradores se les escapó, aunque recortaron mucho y creyeron que ya podía subirse, que ya podía verse, pero resulta que a la población del Reino Unido le cabreó mucho que esa película saliera a la luz, porque por culpa de eso este señor mató. Aquí hay demasiadas conveniencias. The Langed es una película del 75, estamos en el 85, salió 10 años después en Reino Unido. Venga, te lo compro, no lo sé. Pero luego nos cuentan lo de el asesino amnésico. Que lo llamen así cuando la protagonista precisamente tiene un capítulo de amnesia en su infancia con la desaparición de su hermana, es lo que hace que al final el espectador que le gusta, como a mí, hacer un poquito de Inspector Gadget en estas películas, obviamente haga ABC y llegue a la conclusión que la película quiere que llegues. Lo siento, Rotten, pero no hace falta ser un inspector Gadget para darte cuenta de eso. Ahí está el punto. Eso es algo que la película te quiere dejar ahí a modo detalle, quizás para lo que tú has interpretado o quizás para algo más. Dejarme quedar como un pedante. Me han insultado mi inteligencia y me molesta mucho. Y no es por eso solo, sino porque la película, una vez ya te dan ese momento en el que ella está hablando con su compañero después de ver Don't Go in the Church, la película le pega el cambio. La censura se olvidan de ella, porque ahora tenemos que centrarnos solo en Frederick, en la hermana y en si nuestra protagonista la mató o no. Vayamos a eso, que creo que es uno de los puntos clave que para tirar y hablar un poco de esta película. Creo que los dos entendemos que la trama con respecto a la apariencia, lo que estamos viendo de nuestra protagonista, Inet, que me encanta su nombre, por eso me he aprendido a pronunciarlo, lo que la película quiere que como espectadores pensemos. Para mí, y creo que hablo por los dos, Inet sí que mató de niña a su hermana. Por accidente, de forma intencionada, eso creo que son detalles suspicaces que no tienen mayor importancia para la conclusión de que sí que mató a su hermana. Ese episodio tan intenso, como ocurre muchas veces con traumas que tú vives o que tú provocas, quedó borrado de su mente. Hay varias conversaciones con sus padres donde se repite esto, que ella siempre ha tenido mucha confusión con respecto a lo que ocurrió y que nunca ha sabido dar un relato firme de cómo desapareció su hermana. Además, parece que la protagonista cambia justo en el momento cuando sus padres le ofrecen ese certificado de defunción con fecha del día de su desaparición, en 1958. Parece que algo desencadena en la mente de Inet ese hecho, algo que se desencadena totalmente mientras están viendo esa película de Frederick, cuya escena del bosque le recuerda inevitablemente a lo sucedido con su hermana y probablemente haga que se desbloquee algo en su mente, por lo que empieza a tener recuerdos vagos de lo que realmente pasó, que mató a su hermana. Yo lo mismo que Síncope. Al final, la teoría que yo saqué cuando acabó la película es que ella mató a su hermana, pero que la hermana nunca desapareció. Los padres eran conscientes de que ella la mató, pero simplemente como bloqueó ese recuerdo y era una cría de 7 años cuando mató a su hermana, obviamente no podían encarcelarla, no podían meterla en la cárcel porque encima fue un episodio traumático para ella. Pasa que al final los padres, después de tantos años, deciden ya por fin cerrar ese capítulo y decirle a su hija: mira, tu hermana está muerta. Si lo notáis al principio cuando están comiendo, es la madre la que todo el rato intenta culpabilizar a la hija y luego más tarde es el padre la cena que tienen en casa, porque los padres son conscientes de que ella fue la culpable. De que probablemente fuera la culpable, o al menos así lo interpreto yo en mi cabeza. No creo que sea tan claro que los padres lo sepan porque hubieran tomado algún tipo de medidas. ¿Qué medida vas a tomar? Es una cría de 7 años. Hombre, pues, y encima lo ha borrado de su memoria. Yo creo que la actitud de los padres no corresponde exactamente con eso y que además la prensa no se hubiera hartado de que esa niña todavía 20 años después sigue desaparecida. Lo mismo con el certificado de defunción. Si esos padres quieren descansar y saben que su hija mayor ha matado a su hija pequeña, ese certificado de defunción llega antes de los 20 años. El certificado de defunción, ella misma le dice, pero es el día que desapareció. No, nunca ha llegado a desaparecer. Es el día que la mataste. Sinceramente yo creo que sí, que todo el mundo es consciente de que ella la mató ese día.
Luego, respecto a la obsesión que ella coge con Alice Lee, con esa actriz que se parece a ella o que se parece a su hermana, también os digo que aquí creo que juegan un poco con el espectador de decirte, mira cómo se parecen, pero tú las miras y en realidad no se parecen en nada. No, son de las típicas personas que a simple vista, en un primer vistazo, te da la sensación de que se parecen. También la película pues quiere que tú pienses que se parecen. Es como que te lo pone a huevo en una imagen para decir, ¿a qué crees que se parecen? Y en realidad luego las miras y no se parecen tanto. ¿Por qué Frederick North está obsesionado con que ella vea Don't Go to the Church? Pues precisamente porque Enid se ha hecho famosa por no haber censurado partes de Deranged. Y como es la censuradora famosa en ese momento, este director controvertido que hace películas nasty, que hace películas chungas, está obsesionado con que esa censuradora vea su película. Simple y llanamente. No es que él conozca la historia que ella vivió. Porque al final esa película de Don't Go in the Church, ella va construyendo parte de la película en su mente y no necesariamente es lo que nosotros estamos viendo en pantalla. De hecho, yo también ahí en ese último punto coincido. Todo Claro. el tercio final, donde se supone que ella está protagonizando la película y todo lo que ocurre ahí, asesinatos incluidos, no creo que sea real, simplemente es parte de su delirio. Ella no ha llegado ahí de forma gratuita y toda la gente a su alrededor se comporta de una forma muy extraña para ser una película convencional. Y a este punto quería llegar. Retomo un poco lo que has comentado de que Enid es una censuradora famosa. Enid no es una censuradora famosa. De hecho, todo el tema del asesino amnésico y de que culpan a la película y a los censuradores de no haber recortado bien Deranged, es el momento donde Enid y su compañero salen a la luz de la prensa y hay conversaciones entre ellos y con su jefe donde están preguntándose por qué saben que ellos dos fueron los encargados de censurar esa película en concreto. Comentan como que alguien lo ha podido filtrar a la prensa. ¿Con qué intención filtrarían algo así a la prensa? Pues probablemente para llamar la atención de Enid. ¿Pero por qué quieren llamar la atención de Enid? Al final yo lo que apunto es que todo es una flipada de ella. Todo es su delirio mezclado con puntos reales, mezclados con puntos de ficción. Y aquí es donde juega el papel importante la presencia del productor, del padre y de los vídeos snap, de la censura en concreto. ¿Os acordáis de la secuencia donde el productor de Freddy está conversando con el jefe de Enid acerca de todo lo ocurrido? Cómo cada vez que se abre la puerta están riéndose a carcajadas, le ha regalado una botella de whisky y acaban en buenos términos, como negociando. Cómo enseguida ese productor se fija en su nuevo fichaje para la nueva actriz de sus vídeos snap y cómo Enid se va dando cuenta poco a poco que lo que está haciendo no es censurar películas, sino catalogar películas snap. Es como si esa empresa censuradora tuviese una especie de acuerdos con productoras de vídeos nasty para filtrar dentro de esos vídeos películas snap. Hablemos un momento del padre, cuando Enid le enseña la portada de la película diciéndole, mira, tiene los mismos ojos que mi hermana, se parece a Nina. El gesto del padre es realmente raro, como si le diera repugnancia verlo. Incluso Enid comenta que, pero si ni siquiera has mirado, dándonos a entender que sabe que su hija, Nina, está participando de alguna forma en esas películas snap, que ha sido vendida, secuestrada para tales fines de alguna forma, como si el padre incluso estuviera metido ahí. Y quizás esto ha sido solo una apreciación mía, pero aún tengo más. Por favor, desarrolla, estoy enganchado a tu película. Y me voy a la parte final, a donde se produce esa especie de rodaje de la secuela de la famosa película. La maquilladora es rara, unos de iluminación y de sonido que vemos ahí cuando el hombre lobo, el hombre bestia ha muerto también son raros, que están ahí presenciando absolutamente todos los asesinatos sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué hay un hacha de verdad en una película convencional? ¿Por qué están grabando una película snuff? Pero el hombre bestia era el protagonista, no tenía que morir. Quien tenía que morir en esa secuela era Alice. El propio productor o el director nos lo ha dicho ya. Es la última película de Alice. Esta chica ya no sirve. La sustituta iba a ser Enid. Y estoy segura que si le echo un segundo vistazo a la película, esta teoría de que todo es una flipada de ella, que en realidad no mató a su hermana y que simplemente se siente culpable, que tiene vacíos en su memoria, al igual que el asesino amnésico, del cual después nos hablan que ni siquiera había visto Deranged, cuestión que apoya aún más no solo la desvinculación de la violencia con los actos de la gente, sino que también apoya un poco más que todo fuera una artimaña de ese productor y de su propia empresa censuradora para continuar vendiendo y filtrando vídeos snap. Todo estaba absolutamente preparado. Enid simplemente colapsa, ya no está focus, como repite muchas veces mientras está viendo su película, y simplemente delira. Un último detalle, ya dejo que por favor. que Rotten hable, No. es que ya tiene un aparato en
un momento del final de la escena, cuando está tirada en la roca, creo recordar, ella tiene un aparato en la mano, que es un aparato que hemos visto varias veces como para marcar, no sé si los puntos que va a recortar o censurar de las pelis, pero es un aparato que ya le hemos visto usarlo en su trabajo. Y ella lo presiona, toca una tecla, y es en ese momento cuando aparece su hermana, diciéndole que sí, que su hermana, ven conmigo, y cuando vemos toda esa flipada del final, donde todo es luz y color y arcoíris. Aquí la película ya nos quiere dejar claro que todo esto no es real. Vemos cortes distorsionados, donde la realidad de lo que está ocurriendo se entromete en la mente de Enid, y esta parte sí que nos queda clara que no ha ocurrido. Algo que ha sido desencadenado por la mente de Enid debido a otra relación de asociación de ideas. ¿Os acordáis de un momento donde va al videoclub y encuentra una portada donde todo es luz, color y arcoíris? Ese mínimo detalle es lo que le hace tener la flipada del final. Y como os digo una vez más, si viera una segunda vez esta película, me pasaría como con Goslan. Cambiaría totalmente mi perspectiva sobre ella y no me quedaría solamente con lo superficial, que es que Enid mató a su hermana, sino que iría un poco más allá y ahondaría mucho más en el tema de los vídeos snuff, de cómo la violencia a veces está basada en hechos reales y no al revés, y cómo por supuesto la corrupción también está metida en las empresas que censuran películas. Se me ha olvidado comentar, que en esto no me voy a meter mucho porque no soy muy sabia, no tengo mucha sabiduría sobre la política, en menos de entonces, pero el hecho de que esté ahí Margaret Thatcher también creo que es un simbolismo o algo que apoya mi teoría, porque si no me equivoco, Margaret Thatcher también intentaba ocultar cosas corruptas. Así que como conclusión, decir que hemos detectado que el asesino amnésico tiene una relación directa con lo que le ocurre a Enid es algo que para mí la película te deja ahí masticado para que llegues al final que tienes que llegar, pero para que le des una vuelta más, precisamente en el momento que te dicen que ese asesino ni siquiera había visto The Ranger, tal cual Enid tampoco había visto la película de Don't Go in the Church cuando había cometido su supuesto asesinato a su hermana. Pero ya os digo que esto del contexto sociopolítico no me voy a meter mucho porque no lo controlo. Y ahora que ya tengo la boca lo suficientemente seca, Rotten, dale. Y nada, niños, así es como conocí a vuestra madre. No, muy bien. Llevo toda la mañana dándole vueltas. No, yo encantado, ya ves, de verdad, o sea, donde yo solo he visto una película de salud mental, Síncope ha visto una conspiración de vídeos snap. Me encanta. No, sí, pero esto es la grandeza, por eso muchas veces os decimos de que cuando dejéis comentarios podéis dejar vuestra opinión, una crítica distinta. A vosotros no nos molesta que penséis totalmente distinto a vosotros. Ya habéis visto, dos personas en la misma casa viendo la misma película, hemos tenido percepciones totalmente distintas de ella. Y aunque las notas no sean tan dispares, os digo que la forma de ver la película sí lo ha sido. Porque ojalá yo hubiera disfrutado o visto la película como la ha visto Síncope, y si alguna vez tengo la oportunidad de volver a verla, intentaré verla precisamente con todo esto que ella ha dicho. Sin vivir condicionado, obviamente, para sacar mi propia conclusión, pero sí teniendo en cuenta todos esos detalles. Un poquito lo que pasó con Daniel Eisenreich. Yo de verdad no tengo absolutamente nada más que añadir, nada más absoluto. Sí que es cierto que en el momento que hablamos del final, que decía Síncope del mando y de que ella tiene una flipada, y una cosa que no me ha cuadrado, en absoluto. Porque cuando van en el coche con la hermana, nos muestran un frame en el que sí que me dio la sensación, y lo pondré por pantalla, buscaré el frame para enseñarlo, donde me pareció que la hermana estaba muerta en el coche. O sea, así como con la cara desencajada. Pero luego, cuando sale del coche, se supone que está viva y a los padres o a esas personas que no conoce les pide ayuda. Quizá me equivoco, y el frame simplemente está gritando por la ventana. Es lo único que no me cuadraría de ese momento de realidad-ficción. Y por cierto, el vídeo que ves se llama The World of a Vegan. Una cosa así, que es una familia feliz con el arcoíris. Sí, es que hasta el título me acuerdo que cuando lo leí lo traducí para ver si significaba algo, y ahora mismo no me acuerdo, pero lo que te inspiraba era precisamente la felicidad en la que ella se inspira para crear su escena final. Y muchos pensáis que quizás lo he sobrepensado, incluso yo también me lo planteo, que quizás he sobrepensado la película y que hay muchas cosas de las que he comentado que enseguida pues caen por su peso o por otros detalles, y quizás solamente he visto lo que quería ver. Y todo esto lo digo porque ha habido hasta detalles de las películas en los que me he fijado de forma obsesiva que al final no han llegado a nada. Me refiero a una mancha, una especie de lunar o quemadura que tenía Enid en su mano, que tenía la sensación de que han insistido mucho en enfocarla en que en que lo viéramos, y también en el gesto que tenía de intentar arrancarse esos enemigos, estos pellejos que tienes ahí en la uña, hasta que finalmente evoluciona, acaba de arrancarse la piel, incluso vemos escenas donde está sangrando. Es un gesto como delator de algo, de que algo ocurre en su mente o de que algo está reprimiendo. Y de ahí llegamos a la conversación que tiene con el propio Frederick, con el director. Una escena que os digo ha sido mi favorita, la que más me ha gustado y la que más me ha impactado. Me ha hecho poner la carne de gallina.
Sí que es verdad, una cosa que ha dicho Síncope, lo de sobrepensar, y es que estas películas a veces caen en la redundancia de la navaja de Occam. ¿Es un caballo o es una cebra? Ya. ¿Me explico? O sea, sí que es cierto que hay veces que te dan ganas de pensar, pues quizás una cebra, o un minotauro, o un unicornio, pero a veces lo más sencillo es la respuesta correcta y quizás solo es un caballo. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que la respuesta Siempre, claro, te sencilla jode. de que realmente sí que la trama que vemos de nuestra protagonista es una parte de la peli, la parte dirigida para que pues entendamos y digiriéramos todo el mundo, y la cuestión para que te quedes ahí si no quieres explorar nada más, y para la gente que nos gusta o que por lo que sea en alguna película sí que nos lleva a sobrepensarla y darle un poquito más de vueltas. Aún así, ¿qué nota le vas a poner? ¿No lo he dicho? No, no has querido, me has dejado de decirle a mí, pero tú no. A un 8, es verdad. Claro, sí, claro, sí, sí, lo he es dicho. verdad. Un 8, pero ahora por preguntar otra vez le voy a poner un 9. Venga, estoy que lo doy todo. Yo le voy a bajar un 6, del 6,5 al 6, solo por tocar los huevos. No, fuera coñas. Una película muy recomendable, al margen de lo que hemos dicho. Una película que, bueno, ya os digo, os dará para darle un par de vueltas. Tanto si al final comprobáis que es un caballo, como si al final comprobáis que es una cebra. Y sobre todo, teniendo un poco en cuenta, pues un poco las percepciones que os hemos dado de cada uno. Y si las habéis visto, pues también podéis dejarnos en comentarios, como os digo, la vuestra, que quizá coincide en parte con los dos, con uno o con ninguno. Y al final esta es la grandeza de este tipo de películas, y también lo que hace que me dé mucha pereza ver muchas de ellas. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a la persona que nos recomendó Censor. Muchísimas gracias, Síncope. ¿Cómo se platieroten? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.